noches, gracias por acompañarnos hoy en este día lluvioso. Como dijo un oriental, no hay capa ni piedra que cubra del todo de la lluvia, pero como ya fue escrito, lloverá siempre. Hoy tenemos doble presentación, un día importante para la editorial, con dos libros que han aparecido en mayo, el de Yanina Fornaro, Nadie más que vos sabrá mi nombre, con esa antidisonancia dramática del título, y El hombre del codo en la ventana, el más reciente libro del Premio Nacional de Poesía Jorge Auricino. La casa ha publicado los últimos libros de Jorge y estamos también muy honrados. Él nos está atravesando un buen momento de salud, así que para su intranquilidad voy a ocuparme de hablar de su libro, y el de Yanina también, con la diferencia que Yanina se va a quedar en vivo y Jorge viendo la grabación. No, está bien, está bien. Bueno, vamos a empezar entonces por el libro de Jorge, así después puedo hacerle preguntas y esperamos las revelaciones escandalosas de Yanina. El libro de Jorge, El hombre del codo en la ventana, como dije recién, el más reciente libro de Auricino, pone de manifiesto nuevamente la posibilidad de asombrarse, de lograr como lector entrar en un territorio del que se ocupa la poesía, que es la del asombro. Y otra cosa importante respecto de este libro de Auricino, una mecánica de la economía y la justeza en el vocabulario, donde para emplear donde necesita dos palabras, increíblemente usa dos palabras. Este libro es también, yo creo, ya es un libro de reflexión de Jorge respecto de su vasta obra. Jorge ya ha publicado su obra reunida. Este año ha sido también un año glorioso para él, en el sentido de que se ha logrado concretar la traducción completa de uno de sus héroes literarios, que es Cesare Pavese. Hemos publicado también en la casa la poesía completa de Pavese, en edición bilingüe. Y este libro viene también acompañando todo ese suceso de Pavese. Hay un aire pavesiano también en el libro, y quisiera leerles al menos un fragmento de algo que me suscitó a mí la lectura del volumen cuando lo recibí. En esta dulce tierra de porveniristas y conversos, de poetas oficialistas y poetas consulares, siempre estamos hablando de la naturaleza, un territorio, una extensión limitada, un espacio, un segmento histórico, parcelas, proporciones, partes civiles uniformadas. ¿Y qué palabras serán las electas para dar cuenta de ello? El ritmo y la estrategia de los versos, confiar en las palabras, en la oscuridad de la vida, o si se prefiere, la laboriosa concepción del uso del cuerpo, la percepción y el lenguaje a través de su finalidad más radical, zozobra y voluptuosidad. ¿Por qué corre hacia un origen que no conoce, que no conoció, que no conocerá? Dice Jorge Auricino. Y el pespunteado invisible de una trama y siempre incómoda. Escribir es el arte de adivinar el pasado. En este libro Jorge Auricino da cuenta de eso también. A modo de ejemplo voy a leer algunos poemas y luego una pequeña cita de algo que ha sido, por lo menos para los poetas de mi generación, que somos los nacidos entre Ezeiza y El Golpe, ha significado también una forma de concepción de la lectura y de la escritura. La carta del hombre que servía el desayuno a Stalin. Sus partidarios los veían como dioses, pero ellos, mortales, se dejaban llamar Marx, el Moro, Lenin, el pequeño Río, Trotsky, el nombre de su carcelero. No son ciertamente manchas en la historia, sino dobleces que nos arrojaron a una nada triunfal para crear la historia, de nuevo hacerla andar, vacilante entre los árboles, poblados de arañas, de monos peligrosos, como un desamparado y completamente inocente borracho. Florencia, amanecer. Ni el dogo me importa ahora, Lucrecia, pero en realidad
querés saber de mí, de mi ciudad, hundida en los pensamientos. No leo carta de Sixto, no reclamo hipotecas, solo contemplo mis dos gatas frente a la ventana. Miran la claridad que todavía es gris, de un gris azulado. Hay un gran silencio, o algo o alguien silba en lo profundo de las cosas. Esa es mi ciudad hundida, de la que nada asomará cuando amanezca y los cascos del caballo del primer mensajero resuenen frente a los Ufossi. Volverán con él los negocios y la suave niebla envolverá esa otra ciudad, esa Florencia coronada de nubes, como algas, hundidas como un barco, recorrida por peces fantasma. Y hay un poema viejo de Aulicino que quiero compartir hoy, sobre todo el remate, que ha significado también, como dije, una manera de entender los libros, la poesía, y en un punto también de sostener algunos aspectos que tienen que ver con la amistad. ¿Por qué escriben sobre lo que el corazón no ve? ¿Por qué escriben sobre lo que la inteligencia no alaba o llora? Salve Jorge Aulicino, lo quiero decir. Nuestro corazón está con él hoy en este momento crítico. Barnacle también, y estamos contentos de celebrar este libro, la aparición de este libro en Buenos Aires, su ciudad, y bueno, seguiremos encontrándolos en los libros para quienes se interesen por este gran poeta. Y ahora vamos a pasar entonces a Yanina Fornaro. Nadie más que vos sabrá mi nombre. Lo primero que me llamó la atención fue el título y luego la lectura del libro me suscitó sí algunas inquietudes, digamos, que concreté en un texto de evolución. Para mí tenía que ver con que había ahí como un desencanto, o al menos era un desencanto tratado de armonizar a partir de cierta belleza o de ciertos recortes, que es lo que uno elige recordar en un punto de cualquier situación. Cada cual construye sus recuerdos y en ese sentido la construcción de los poemas no se aleja de eso. Ella me propuso una contratapa de una persona con la que había trabajado el texto, y me parece certero lo que decía María José Bosone en relación a algún aspecto o algún enfoque del texto. La poeta sabe que el acontecimiento del amar nunca es lo que ha sucedido, sino aquello que a partir de sus marcas nos pide ser comprendido, al punto de ser sufrido y querido al mismo tiempo, y con la misma intensidad. Por eso su escritura teje y desteje versos sobre la herida vital del amor. Cada poema es el contorno de un aullido escrito desde un lugar donde no se sabe cómo se sigue, con la palabra muda que aparece hasta pulverizarse y hacerse cenizas. Así la poeta intenta llegar al núcleo de la nada, donde todo gime y la lengua se acaba, y sus poemas surgen como actos frente a la ausencia para que los corazones no sean devorados. Precisamente uno de los versos más certeros es escribo para que no me coman el corazón. ¿Cómo fue la génesis de este libro, si lo querés contar? Sí. ¿Cómo surgió, digamos? Y bueno, después como la decisión casi temeraria de acercarlo a Barnacle. Bueno, el libro surge de una separación que se da justo en un mes antes de que gana Milei, así que también tiene como su cosa política, porque me acuerdo en ese momento que dije, ¿cómo sigo después de esto, no? Porque como algo de la lengua, digamos, y de, bueno, no sé, como de la violencia de la lengua, hacía que pensaba que se me iba a dificultar. Era una relación de hacía muchos años, digo, y con muchas separaciones y desencuentros, pero por ahí alguna de las cosas que pensé fue, y que el otro día en un encuentro de literatura con una autora bastante conocida, que es Ariana Harwicz, decía que el horror es quedarse sin lengua, ¿no? El mayor horror es quedarse sin lengua, quedarse sin palabras.
Y a partir de ahí, por ahí pensé algo en relación al amor. Me parece que es un libro que lo sigo leyendo y me sigo preguntando cosas o sigo pensando cosas como, ¿no? que en el amor el cuerpo está tomado por la lengua del otro también, ¿no? Entonces no es tan sencillo deshacerse de ese otro, digo, o interrumpir una relación, una conversación diría, o algo así, ¿no? Entonces, bueno, muy afectada por esa interrupción, dije, bueno, en el medio, yo creo que fue en el medio del duelo por el país y por esta situación, que dije, bueno, me voy a agarrar de las palabras que me quedan. Son las que tengo ahora y bueno, y era así que, no sé, miraba películas y me surgía un poema y en el mismo lugar donde veía la película anotaba el poema y bueno, y un poco fue eso, ¿no? Como agarrarme de esas palabras que quedaban. Y también, bueno, hablar del desencuentro, ¿no? En el amor, porque, bueno, muchas cosas, qué sé yo, me surgen. Y de los duelos que después terminan también siendo, bueno, duelos por otro, que no es ese que estuvo ahí y también sí. Sí, como un esquema de la nostalgia también en las secciones, o sea, el regreso del dolor, si vamos a la etimología, que todo el tiempo está como tratando de desasirse de eso, digamos. Y yo creo que el poema final, que es un largo poema, de alguna manera todo eso que queda suelto lográs encauzarlo como diciendo, bueno, esto es lo que elijo recordar en un punto dentro del marco de un libro que también siempre es un esquema ficcional, netamente ficcional. Sí. ¿Querés leernos algo para no desmentir todo bueno, esto? ¿O desmentirlo? Voy a leer Voy a leer la primera parte porque me parece que es necesaria. Como introducción. Bueno, hay un epígrafe de Hélène Cixous, que es un libro que se llama Tercer Cuerpo, que creo que ese libro como me llevó mucho a escribir, que también, ¿no? habla de la lengua y habla de que hay que hacer nacer un tercer cuerpo en el amor, ¿no? Bueno, tengo la cara brillosa de nuestra sangre. Desde ahí donde estoy te veo. Estás ahí donde estábamos. Vengo de la naturaleza. ¿Quién puede desconfiar de un árbol? Me separé 20 veces del mismo hombre. Traigo la paz, la guerra, el naufragio. También el fuego y la lluvia para apagar el dolor. Me partí en 3, en 10, en 1000. Llevo las marcas de la fractura. Una tristeza sutil, hambrienta, se apoderó de mí. Y quizás por eso no entiendo al mundo. ¿Cuál es esa nostalgia que me acecha, ese frío viento que acaricia? Veo en tus ojos el silencio de arena y monte. Veo la luna en su disipación. No soy hija del viento, pero aún intento planear como un pájaro. Ya no sos mi refugio, pero te sigo buscando, protegida por las flores. Soy un junco, un aguacero, una desposeída y un adiós. Me siento extraña, juraba que vos eras quien me anclaba al mundo. Ahora lloro fascinada por el estallido de mi cuerpo en la memoria. Eras un refugio, pero también un relincho en la oscuridad. Destrocé tu nombre tantas veces, quise echarle la culpa a los hombres que habitan en tu silencio. Quise incendiar la lluvia, pero no estabas. No pude reprocharte tu ausencia. ¿Cómo reprocharle la ausencia a alguien que no está? Con un cuchillo intentaba desmalezar el camino. Llegué a destruir lo que había a mi paso y aún, como tigre hambriento, te buscaba. Nos preguntamos cuándo ese dolor va a dejar de destrozar el corazón.
Y entraba en esa lógica de ¿a qué distancia debo estar? A ninguna distancia. ¿Y qué hacer cuando quieren devorarte? El otro no puede devorarte. ¿Y qué placer te estás perdiendo? Ningún placer en el que no estés. Escribo para que no me coman el corazón. Lady Macbeth le insistió sobre las brujas. Ellas te dijeron lo que deseabas. No las desoyó. He ahí la tragedia. Sí, lo que, volviendo un poco a la temática esta del desamor, que están ahí sí como un campo evasivo en un punto. Me acuerdo que al leer los primeros poemas, más allá del título, que podía intuir a partir del título que se trataba de algo así, era como una descripción de un desasosiego, digamos. Hasta llegar a los poemas finales, en donde quedan claras algunas variables o algunas señales para el lector. Eso fue buscado, fue inevitable. ¿Qué señales? El poema final, por ejemplo, el poema final, que incluso yo cuando llegó el archivo, pensé que eran dos poemas que tenían como una lógica de más armazón, y al unirlos, digamos, queda como un poema río, que es como la unión casi de todo el resto del libro. Al menos yo lo veo como si fuera una costura respecto de lo que venís desarrollando en las diferentes partes del libro. Sí. Y la pregunta sería, digamos, si esa es como una conclusión, una búsqueda, o los primeros poemas estaban como más bien de catarsis, digamos, ¿no? Sí. No sé, se armó así, pero no me acuerdo cómo llegué al poema largo y a presentarlo de esta manera. Estaba buscando cómo poder decir, ¿no? Y creo que apareció como más en ese formato más largo, más, no sé si de narrativa o de diálogo. Todo porque tiene como una sección aparte también. Claro, me parece porque ya no me alcanzaba no me alcanzaba con los poemas, ¿no? Con la palabra así escrita. Creo que algo de eso me pasó. Porque hay en algunos versos, o hay un verso en particular, que queda de nosotros cuando olvidamos, y entonces yo pensaba, cada pequeño poema es como tratar de reconstruir eso, que por otro lado, en este caso, al tratarse de un desencuentro, digamos, siempre lo que queda en realidad es lo que no se sabe porque el otro veía en un punto. Claro. Entonces es como indagar también en la oscuridad un poco eso. Y ya que estamos generando intriga respecto del poema largo, ¿por qué no es el poema largo? No, iba a decir una cosa igual en relación a esto que decías, que es que yo creo que es más difícil cuando uno decide interrumpir eso, ¿no? Como que no se sabe para dónde va eso, si va para el olvido, si va para, ¿no? Si eso se transforma en otra cosa, cómo salir de eso cuando digamos, esa lengua afectó el cuerpo, ¿no? Cuando hay una libidinización que proviene del otro y que, bueno, que no es fácil esa interrupción. Y no se sabe para dónde va, digo, por ahí el olvido tiene que ver con eso, ¿no? Como una lengua extranjera, en realidad, sí, es como hablar al espejo y que ya no responda, digamos, en un punto. Claro. Sí, esos son los poemas también. Bueno, leo el largo. Sí, por favor. ¿Lo leo entero? No, si ves hasta dónde llegaba, que yo lo había cortado. No lo cortaste. Sí, yo lo había cortado en la primera versión. Había hecho 2 poemas. Claro, el editor había hecho su trabajo y en ese poema encontró 2 poemas y después vimos que era en realidad uno solo. Por eso lo leo entero. Sí. Él le propone escribir un poema entre los dos. Las azucenas escuecen en los cuerpos, tu amor de primavera.
escuecen en sus párpados mojados. Amanecí buscando lo perdido. No son memorias ni serán recuerdos, solo el hoy apasionado. Nadie entenderá nuestro rostro detrás del diluvio. Ella pensó, tanto nos amamos, ¿por qué a mí? Ella, puedo argumentar sobre el desamor, pero sobre el amor nunca. La primera vez que me enamoré agarró unos zapatos rotos de un árbol para ir a un casamiento. La segunda fue al verte llegar. Él siguió buscando su falla. Ella lo invitó a vivir. Él gritó. Ella, silencio. Él cortó el teléfono como hacía habitualmente cuando algo no le gustaba. Ella, estoy ansiosa por saber de vos. Él le envió un poema. Para ella era hermoso pero tarde. Todo ya para ella, todo para esa historia era tarde. Ella le pidió reparar el daño. Para él no había nada que reparar. Ella podía estar en esa escena y hacer una demanda de amor. Él le trajo una flor. Ella creyó que no había escena más perfecta. Él le volvió a gritar y ella dejó de quererlo. Alarma. El mundo ha huido detrás de él y así mis cicatrices. Todo lo alterado en esta noche, en este invierno, sobrevivirá en ese resto que cojea. Nadie más que vos sabrá quién fui. Nadie más que vos sabrá mi nombre. ¿Se le puede llamar cuerpo a esto que queda? Un pasado, un presente, y yo me deshago de infancia. Con el cielo o el mar en la cabeza voy a hacer de mis pensamientos un océano. 2 idiomas y una negativa, no comerás mi lenguaje. Un amor nacido de grieta rústica donde se difiere. Ella dijo, te dejo porque te amo. Nieva en la pradera y cerca de la tierra ya nadie pregunta por él. No es un peregrino, es un pájaro azul que partió de golpe en la tormenta. Acallado por las luces de un relámpago, más desdichado que las luciérnagas que solo pueden verse cuando es de noche, nadie grita su nombre. Solo, como en la peor de las tempestades, se conmisera a sí mismo y se da un apretón de manos lamentándose. Su propio clan se lo ha comido. Yo me enamoré del aire, me enamoré del aire, me enamoré de vos. Venías, como parecen venir los vientos cuando intento respirar. Te olía, y todo en vos me susurraba poemas de la infancia. Bueno, ese era el largo poema. Pensaba también en el libro del que hablamos antes de Jorge, en las formas diversas en que a veces los desencuentros o aquellas situaciones de desamor son encaradas, ¿no? Y hay como un nexo en esto que es tratar de buscar la palabra precisa que dé cuenta de determinadas situaciones. Yo creo que en ese sentido el libro es súper atractivo para el lector. En esos versos económicos de varias de las secciones, le queda al lector la resonancia de aquello que no está, ¿no? Esa imposibilidad de denominación que está impreso, pero que uno puede tranquilamente ir armando en su cabeza. De alguna manera reconstruimos también, recorremos con vos, digamos, que lo escribiste, todo ese periplo, pero hermosamente dicho también, que creo que es lo más importante respecto del libro, ¿no? O qué gracia puede tener un poema, también de lo que quiera decir el poeta, bueno, el beneficio de la belleza que siempre es tentador para el lector. Uno se escribe libros así, hay que decirlo también, con justeza y economía verbal, como esto, al menos no ha sido mi experiencia, que soy un profuso lector y sostengo aparte de Barnacle muchas editoriales, porque compro muchos libros otras editoriales, así que puedo hablar con certeza de eso. Voy a leer el libro que le da título el poema que le da título al libro de Jorge Auricino y te voy a pedir uno final
antes del jolgorio generalizado y el abalanceamiento sobre los libros. El hombre del codo en la ventana. En la sombra meditaba cerca de la luz y se decía: el ser humano libra rencillas, pero mira desde lo oscuro el estallido de la vida. De otra suerte, muere en él y no tiene espacio para celebrarla. Cara al sol mueren los fascistas, los higos y las naranjas. Un segundo después el mundo caía en un torbellino de negocios subterráneos, compras de votos, disputas estentorias, gargantas rotas, ruinas de las familias, como siempre ocurrió bajo la espada o la cohetería. Aprovecho la oportunidad para agradecer el espacio al Centro Cultural de la Cooperación y al Departamento de Literatura y Sociedad que coordina Susana Chela, que hoy nos acompaña, y al espacio que está dentro del departamento, que es hablar de literatura y que nos permite estos encuentros desde hace más de 10 años, con una constancia que hay que recalcar. Y en estos encuentros podemos, bueno, como el caso de hoy, hablar de poesía argentina contemporánea. No son muchos los espacios que son propuestos para estas temáticas, así que doblemente agradecidos al Centro Cultural y al Departamento en el nombre de Susana, como dije. Bueno, leo dos. Si me dan a elegir, elijo los dos. Llevo el poema, lo desabrocho, le hago comer los restos de la noche anterior. Lo muerdo con dulzura, rompo el cristal de su voz, recuerdo cada noche cómo cantarle al olvido. Hoy dejé de llorar, ayer las lejanas hierbas y las flores se burlaban de mí. Pobre niña de los ojos negros, ¿qué harán con tu ropa, con tu llanto, con tus labios? ¿Quién besará tus ojos cansados? Gracias. Bueno, este libro que ha sido también para exorcizar entonces un corazón roto, esperemos que logre su cometido mayor, que es exorcizar este gobierno represor y hambreador. Somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida, eso es todo.